En muchas de mis consultas escuchamos una frase que parece indiscutible. Un padre o una madre siempre ama a sus hijos. Sin embargo, hay miles de personas que crecen sintiendo algo inexplicable. Una sensación de que les falta algo, como si, por más que se esfuercen, ese amor que anhelan nunca llega. Hay un vacío que ni los abrazos ni los logros pueden llenar. Y un día descubren una palabra que lo resume todo: narcisismo. Cuando un padre o una madre vive desde su propia herida narcisista, la relación con sus hijos no se basa en el amor, sino en la necesidad de validación, poder y control. El hijo deja de ser un ser humano independiente y se convierte en un espejo que debe reflejar la perfección, el éxito o la imagen que el narcisista necesita mantener ante el mundo. Aquí es donde comienza el daño invisible. El hijo no es visto, sino utilizado emocionalmente. No se le ama por quien es, sino por lo que representa. Desde la neuropsicología sabemos que el cerebro narcisista no se conecta con empatía, sino que busca recompensa. Su sistema dopaminérgico, ese circuito que busca placer y reconocimiento, no se activa con el bienestar del hijo, sino con la admiración o la sumisión que recibe de él. Por eso, puede parecer un padre encantador ante los demás, pero cruelmente indiferente en la intimidad del hogar. Hoy quiero que entiendas algo fundamental. Un narcisista no ama a sus hijos, los posee emocionalmente. Los confunde, los condiciona y les enseña a dudar de sí mismos. Pero tú, si creciste en ese entorno, puedes romper con esa herencia emocional. En este video te voy a contar las 9 razones psicológicas y emocionales por las que un narcisista no ama a sus hijos, para que dejes de sentir culpa, comprendas el origen del daño y empieces, de una vez por todas, a sanar tu historia. Antes de emitir un juicio sobre el narcisista, es crucial entender algo fundamental. Nadie puede ofrecer lo que nunca ha recibido. Aunque el narcisista pueda parecer una persona llena de sí misma, en realidad es alguien que carece de amor genuino. Su herida se origina muy temprano, en los primeros años de vida. Durante esa etapa, el cerebro del niño necesita 3 nutrientes emocionales esenciales: mirada, validación y afecto incondicional. Cuando estos elementos faltan o llegan de manera distorsionada, como un amor condicionado al rendimiento, al control o al miedo, el niño no aprende a amar, aprende a sobrevivir. Ese pequeño crece convencido de que solo será visto si es perfecto, que cometer un error significa ser rechazado y que mostrar vulnerabilidad es peligroso. Así se erige una muralla interna que con el tiempo se transforma en un personaje, el yo idealizado, el falso yo narcisista. Sin embargo, detrás de esa armadura hay algo mucho más frágil, una identidad rota, un vacío insoportable que el adulto intentará llenar buscando admiración, éxito o control emocional sobre los demás. Y cuando ese niño herido se convierte en padre o madre sin haber sanado su historia, repite inconscientemente el mismo patrón. No puede ofrecer contención, porque dentro de sí no hay estabilidad. No puede empatizar, porque la empatía se aprende cuando alguien te mira y te reconoce de verdad. Desde la neurociencia afectiva sabemos que el sistema límbico, la parte del cerebro que se encarga de las emociones y la conexión, se moldea a través del vínculo temprano. Cuando ese vínculo es inseguro o abusivo, las rutas neuronales de la empatía se debilitan. Por eso, el narcisista no percibe el sufrimiento de su hijo como algo que lo moviliza, sino como una amenaza a su control. Su cerebro está programado para proteger su ego, no para cuidar del otro. Y aquí es donde surge el gran conflicto. El hijo llega esperando amor y lo que encuentra es una relación de poder. Busca comprensión y recibe manipulación. Necesita consuelo, pero lo que obtiene es juicio. Sin embargo, entender de dónde viene todo esto no es solo una excusa, es una forma de liberarte. Porque cuando te das cuenta de que el narcisista no sabe amar ni siquiera a sus propios hijos, comprendes que su frialdad no fue tu culpa, que su indiferencia no define tu valor y que su amor condicionado no era amor en absoluto, sino simplemente su herida hablándote. Solo al alcanzar esa comprensión profunda, puedes dejar de cargar con la culpa y comenzar a sanar tus propias heridas. Hay una verdad que puede ser difícil de aceptar, pero es esencial para poder sanar.
El narcisista no ama a sus hijos de la manera en que lo haría un padre o una madre saludables. Los ve, los utiliza, los moldea, pero no los siente como una parte de su vida, sino más bien como una extensión de su propio ego. Aquí te presento las 9 razones más profundas que explican por qué esto sucede. La primera razón por la que un padre o madre narcisista no ama a sus hijos es porque los hijos no son vistos como personas, sino como proyecciones. Un padre o una madre narcisista no ve a su hijo como un ser humano independiente, sino más bien como un espejo que refleja su propia imagen idealizada. Desde el primer instante, el hijo deja de ser un individuo con deseos, emociones y una identidad propia, y se convierte en una extensión emocional de quien lo trajo al mundo. El narcisista no tiene hijos para amar, sino para verse a sí mismo a través de ellos. El niño se transforma en una especie de proyecto personal que debe demostrar en cada paso que el narcisista es exitoso, admirable y perfecto. En esta dinámica retorcida, el amor se convierte en una transacción emocional. Cuando el hijo sobresale, ya sea sacando buenas notas, destacando en actividades o brillando en cualquier aspecto, el narcisista se siente engrandecido. Lo presume, lo exhibe, lo muestra como un trofeo que valida su propio valor. Pero si el hijo falla, si muestra fragilidad o comete errores, el narcisista no siente compasión, sino vergüenza. Y en lugar de ofrecer consuelo, castiga o rechaza, porque el fracaso del hijo hiere su propio ego. Para un padre o madre narcisista, el hijo no tiene derecho a equivocarse, ya que eso rompería la imagen perfecta que proyecta hacia los demás. Su afecto no surge del vínculo, sino del orgullo. No te ama porque existes, te ama porque lo haces quedar bien. He conocido adultos que décadas después aún buscan esa mirada de aprobación que nunca llegó. Personas que sienten que no importa lo que logren, un título, un ascenso, una familia, siempre hay un vacío que los acompaña, la sensación de no haber sido vistos por lo que eran, sino solo por lo que representaban. Y ese es el daño más profundo que deja un padre narcisista. El hijo aprende que para ser amado debe convertirse en alguien útil, brillante y perfecto, nunca simplemente en sí mismo. Este tipo de amor condicional deja una herida que no se ve, la pérdida de identidad. El niño crece pensando que su valor está fuera de él, en cómo lo ven los demás, en la validación que recibe, en su habilidad para cumplir con las expectativas de alguien que parece inalcanzable emocionalmente. Así es como se forma la mente de un adulto que vive en constante alerta, temeroso de decepcionar, buscando aprobación a cada paso, esforzándose por cumplir con todo, pero sintiéndose siempre insuficiente. El hijo de un narcisista no experimentó amor, sino que fue utilizado para mantener una ilusión. Y cuando esa ilusión se quiebra, el amor se desvanece, dejando un eco profundo que resuena en la adultez con pensamientos como: si no soy perfecto, no merezco ser amado. Reconocer esta realidad no es para señalar culpables, sino para entender. No eras tú quien fallaba, era el amor del narcisista el que nunca fue auténtico. La segunda razón por la que un padre o madre narcisista no ama a sus hijos es porque la empatía no se desarrolla en un corazón desconectado. Desde la neurociencia sabemos que la empatía no es solo un concepto abstracto, es una habilidad biológica. Implica un cerebro que ha aprendido a sentir lo que siente el otro, a ver en las emociones ajenas un reflejo de las propias. Sin embargo, el cerebro de una persona narcisista opera de manera diferente. Sus circuitos emocionales, especialmente los relacionados con la empatía y la compasión, suelen estar desconectados a menudo desde la infancia, debido a experiencias tempranas de rechazo, vergüenza o abandono emocional. El narcisista no puede manejar su propio dolor y por eso tampoco puede manejar el de los demás. No puede consolar el llanto de su hijo porque en el fondo ese llanto le recuerda una herida que no puede soportar mirar, la suya propia. Así que, en lugar de sentir ternura o comprensión, experimenta irritación, incomodidad o incluso desprecio. He visto en consulta a padres que, al escuchar a sus hijos llorar, no preguntan ¿qué te pasa?, sino ¿por qué estás haciendo un drama? Ese tipo de lenguaje no es casual, es la voz de un cerebro que teme conectar con la emoción, porque hacerlo significaría revivir su propio sufrimiento,
y el narcisista ha construido toda su identidad precisamente para evitar sentir. La vulnerabilidad de un hijo, su tristeza, su miedo, su necesidad de consuelo, no provoca en el narcisista el impulso de proteger, sino la necesidad de recuperar el control. Por eso, a menudo castiga, ridiculiza o invalida. No puede tolerar la emoción ajena porque no puede tolerar la suya. En la mente del narcisista, el llanto del niño no significa te necesito, sino me estás quitando poder. Y esa percepción lo lleva a responder con frialdad o ira cuando lo que el niño realmente necesita es contención. La falta de empatía en la crianza tiene efectos devastadores. Los hijos aprenden que expresar emociones es peligroso, que llorar molesta, que sentir es sinónimo de debilidad. Crecen creyendo que deben ocultar lo que sienten para no incomodar, para no perder amor. Y así el niño también aprende a desconectarse de sí mismo, repitiendo el mismo patrón emocional que su padre o madre. La empatía no se hereda, se forma. Y cuando un padre narcisista no puede validarla, el hijo crece emocionalmente hambriento, sintiendo un profundo vacío afectivo. En el fondo, la incapacidad del narcisista para amar no proviene de la maldad, sino de una desconexión, una mente que ha aprendido a sobrevivir apagando su corazón. Pero esa desconexión, al proyectarse sobre un hijo, no solo destruye el vínculo, sino que también anula la posibilidad de que el niño aprenda a amar sin miedo. La tercera razón por la que un padre o madre narcisista no ama a sus hijos es porque el amor está condicionado a la obediencia y no a la conexión. Para un padre... Power off. Muy buenas tardes, que Dios te bendiga, te saluda una vez más tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino de tu programa El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Hoy en tu programa, El Hombre y la Biblia, le seguimos dando continuidad a la serie El narcisismo destruye, pero la empatía une en el amor del Espíritu Santo. Este es el título de la serie. El narcisismo destruye, pero la empatía une en el amor del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos un tema en esta serie titulada Objetivo de la circuncisión. Objetivo de la circuncisión. Mientras tanto vamos a ir buscando algunos textos bíblicos. Mateo 22:39, Segunda de Pedro capítulo 1 verso 20, Génesis 17:22, y Gálatas capítulo 3 verso 16. Estaremos leyendo para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Debes de ir buscando tu texto bíblico. En lo que busca tus textos bíblicos vamos a decirte los diferentes objetivos de la circuncisión. Una cosa es la definición y otra cosa es objetivo de la circuncisión. El primer objetivo de la circuncisión es la empatía por medio a las leyes hasta la predicación de Jesucristo. O sea, la circuncisión era hasta la predicación de Jesucristo. La circuncisión comenzó con Abraham. Abraham, ya tú sabes quién es, el padre de la fe. Con él comenzó la circuncisión. Cuando tú observas bien, en aquellos tiempos no había empatía, y la comprobación científica de que no existía la empatía era porque se compraban y se vendían esclavos. Para saber si se compraban o se vendían esclavos, puede ir a la Biblia y ver que la mujer de Abraham tenía una esclava que se llamaba Agar. Entonces no había empatía porque se compraba y se vendía esclavo. Entonces, para desarrollar la empatía, Dios le dio a Abraham la circuncisión. Entonces, el primer objetivo de la empatía
ya sabe cuál es. El primer objetivo de la empatía es unir la empatía por medio de la ley hasta la predicación de Jesucristo, unir en el Espíritu Santo. 2. Ratificar mediante la ley la resurrección por Jesucristo. O sea, mediante la ley, la resurrección por Jesucristo. 3. Usar la ley para la exposición de la resurrección. La ley siempre fue usada para expresar la resurrección. Pero como sabrá, los falsos maestros jamás interpretaron de esta manera que la empatía era promocionada por la circuncisión. Como sabrá, se circuncidó no solamente Ismael, hijo de Abraham, sino todo lo que estaba en la casa de Abraham, sin ser descendiente de Abraham. Esto comprueba que la la circuncisión era y es para desarrollar la empatía, pero esto era, como dice el texto, hasta la predicación del Evangelio de Jesucristo mediante la fe. Una vez que se comienza a predicar el Evangelio de Jesucristo mediante la fe, ya entonces la empatía es desarrollada por el Espíritu Santo. O sea, las leyes, la circuncisión y las leyes eran para desarrollar la empatía, pero tenía una fecha de terminar, y esta fecha era la predicación del Evangelio de Jesucristo mediante la fe. Una vez que se comenzara a predicar el Evangelio de Jesucristo mediante la fe, entonces ya la empatía se desarrolla por medio a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a estar buscando algunos textos bíblicos. Yo sé que ya tú tienes la tuya. Busca Mateo 22:39. No sé si ya lo tiene, pero yo lo tengo en la Reina Valera 1960 sin comentario, porque cada comentario es una interpretación privada. Cada comentario es una interpretación privada. Por eso yo tengo una Biblia, Reina Valera 1960 sin comentario. Estaremos leyendo para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amará a tu prójimo como a ti mismo. Es ponerse en el lugar del otro. Para usted amar al prójimo como se ama a usted mismo, se tiene que poner en el lugar del otro. Jesús lo explicó claro. Entonces Jesús lo que hizo fue darle continuidad a la empatía. Jesús jamás derogó la empatía. Las leyes eran para hablar de la empatía, para que la persona tuviera que desarrollar la empatía. Entonces, ahora vamos a buscar 2 de Pedro capítulo 1, verso 20, para que vea por qué hemos establecido que no se debe de buscar Biblia con comentario, porque cada comentario es una interpretación privada y eso es peligroso. Vamos a buscarla aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Le estoy dando tiempo para que lo busque. Dice aquí: para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo.
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos comentarios bíblicos están prohibidos en 2 de Pedro capítulo 1, verso 20. Como usted sabrá, la Biblia es clara y es precisa y hay que vivir la palabra. El Espíritu Santo le quiere hablar a la persona, pero cuando leemos los comentarios, ya quien está hablando es el que hizo el comentario, una interpretación privada. Es peligrosa la interpretación privada porque lo está prohibiendo en la Biblia. Cada caso es diferente, cada persona es diferente, cada circunstancia es diferente, entonces el Espíritu Santo le va a hablar a usted conforme a su estilo de vida, conforme al conocimiento que usted tiene y conforme a su necesidad, porque Él no habla innecesariamente, lo que Él habla es de manera necesaria. Entonces, no debemos de hacer doctrina de textos bíblicos que no hayan sido revelados por eso. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo interpretación privada, no está de acuerdo con la interpretación privada. Entonces, ¿por qué comentario bíblico? ¿Por qué leer los comentarios bíblicos? Porque no conoce la persona, porque la persona no conoce el idioma del Espíritu Santo. El idioma del Espíritu Santo está en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22. Aquí ratifica la empatía cuando habla de la bondad. Bondad es empatía. Dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, fíjese ahí, bondad, es fe, es mansedumbre, todo eso es empatía. Pero el narcisista es contrario a la empatía. Por ejemplo, la compra y venta de esclavos, eso es narcisismo. Todo lo que obligar al otro es narcisismo. Yo no debo de obligar a nadie porque cada persona tiene libertad. Toda persona tiene libertad porque Dios lo hizo libre para modificar su propia conducta y establecer límites. Si usted modifica su conducta, entonces debe de establecer límites. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si modifico mi conducta viniendo a Jesucristo, entonces debo de establecer el límite al pecado. Siempre Satanás me va a atacar por donde me va a atacar por donde mismo me atacaba antes. Y la Biblia dice en la oración el Padre Nuestro que no nos deje caer en la tentación, que nos libre del maligno. Hay una promesa de Jesús para que Dios le libre a usted de caer en la tentación. Entonces debo de ponerle límite al pecado. ¿Con qué soga me arrastraba a Satanás antes? Le pongo límite para que no me arrastre con esa misma soga que me arrastraba antes. Esa soga puede decirle cuerda. O sea, me arrastraba al pecado con la soga del adulterio. Debo de ponerle límite, entonces, para que no me vuelva a arrastrar con esa soga, porque Satanás siempre va a mover la misma soga con la que lo hacía caer. Una vez que usted aceptó a Jesucristo, Satanás conoce la soga con la que lo hacía caer, y entonces esa soga con la que él le hacía caer, la va a seguir usando, tentándolo. Entonces, usted debe de establecer límites, porque toda persona tiene derecho a modificar su propia conducta y establecer límites. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17, 1 de Corintios 5:17. Entonces, si usted está en Cristo, nueva criatura, pues entonces ya modificó su conducta, entonces debe de establecer límites para que esa cuerda con la que Satanás lo involucraba a usted ya no lo siga haciendo. Porque el narcisista es obligar al otro. Eso es narcisista. Obligar al otro. Hay muchas personas que están obligando al otro. Por ejemplo, hoy se practica mucho el narcisista. La forma más fácil de usted identificar el narcisista es cuando obliga a alguien. Hoy muchas personas obligan al otro a escuchar la música que a ellos les gusta. Me gusta esta música.
compro bocina potente y le doy un volumen exagerado, así estoy obligando a la otra persona que escuche la música que a mí no me gusta. Entonces, ¿qué hace Satanás? Usa esa cuerda de esa persona que le gusta la música a un volumen exagerado para que obligue al otro. Al obligar al otro a escuchar esa música, entonces se desarrolla el narcisista. No me importa si le puedo producir estrés. Recuerde que todo volumen exagerado, cuando llega a una persona que no le gusta esa música, le produce el estrés, y el estrés desarrolla diferentes enfermedades. Por ejemplo, el cáncer es una de esas enfermedades que se desarrolla con el estrés. Hoy hay muchas personas que están matando con cáncer a esas personas que no les gusta la música. Tengo una música que me gusta a mí, pero al vecino no me gusta. Le doy un volumen exagerado, le produzco estrés porque no le gusta, y ese estrés le puede producir cáncer y muchas enfermedades relacionadas con el corazón. Los artistas tienen los hospitales llenos de personas con enfermedades producidas por el estrés, y los médicos lo comprueban. Yo mismo tuve que gastar alrededor de 60,000 pesos porque el estrés llegó a mi vida producto de un teteo que no me dejaba dormir. Teteo desde que comenzaba la noche, comenzaba el teteo hasta amanecer. Entonces, por no dejarme dormir, me producía estrés, y ese estrés me produjo varias enfermedades de acuerdo a los médicos. Entonces, todas esas enfermedades me salieron por más de 60,000 pesos resolverlas, producto de que una persona no respeta la ley antirruido. Entonces fui víctima de esa persona que tenía teteo de todos los días, desde que comenzaba la noche hasta el amanecer. Ese colmadón, así hay colmadones, no es un solo que hacen esos teteos. Entonces la Biblia le está diciendo claro a usted: amará a tu prójimo como a ti mismo. Quien te ama no te obliga. Quien te ama no te obliga. No le crea a nadie que ama al otro, lo está obligando a escuchar la música que a esa persona no le gusta. Entonces esa persona tiene que revisarse, porque debe de cerrar la puerta por donde Satanás entraba a la soga para llevarlo. Ya usted se convirtió a Jesucristo. No obliga al vecino a escuchar la música que a él no le gusta, porque entonces usted le está abriendo la puerta al enemigo y va a caer en la tentación. De volver al narcisismo. Jesucristo lo limpia del narcisismo, pero de modo que si alguno está en Cristo, no hay criatura es, las cosas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces la persona tiene que establecer límites, ya no usar más eso, el volumen exagerado. Vamos a estar buscando Génesis 17:22. Seguimos en la Reina Valera 1960. Génesis 17:22. Vamos a leerlo. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los dosméticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de prepucio de ellos en aquellos mismos días, como Dios le había dicho. Usted ve, ahí se circuncidaron personas que no eran hijos de Abraham. Evidentemente, esos esclavos comprados no eran hijos de Abraham. Entonces, ¿por qué se circuncidaron? ¿Para qué se circuncidaron? Para desarrollar la empatía. Mira, ya yo no soy narcisista. Ahí usted puede ver el narcisista, porque se compraba y se vendía esclavo. Cuando usted compraba y vendía esclavo, eso es narcisismo. Cuando usted obliga al otro a escuchar la música que a usted le gusta, eso es narcisismo. Pero Jesucristo vino para desarrollar la empatía. Ya
a través del Espíritu Santo. Antes la empatía se desarrollaba con la ley. Por eso la ley no es mala, porque la ley te lleva a Jesucristo. La ley te lleva a Jesucristo. Entonces la empatía Jesucristo la desarrolló. Pero ya el que viene a Jesucristo no necesita la ley para desarrollar la empatía, sino que el Espíritu Santo está en él y el Espíritu Santo desarrolla la empatía en esa persona, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, y el amor produce gozo, produce paz, produce paciencia, produce benignidad, produce bondad. La bondad es empatía, produce fe, la fe empatía. Entonces ya nosotros no vivimos por ley, ya no es la ley que nos obliga a desarrollar la empatía, porque la ley es algo que te obliga, sino ya quien te ayuda con el desarrollo de la empatía es el Espíritu Santo, porque fue prometido por Jesús, donde en el libro de Juan, capítulo 14, verso 16 y verso 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros ya lo conocéis porque bien vosotros estará con vosotros. Esto es cierto, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ahora es quien desarrolla la empatía en la persona. Ya no es la ley, o sea, la ley no era ni es mala. La ley sencillamente era hasta que se comenzara a predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces usaban la ley para la exposición de la resurrección de Jesucristo. Entonces había que testificar mediante la ley la resurrección por Jesucristo. La ley la usaban para testificar la resurrección por Jesucristo, y por eso sacrificaban animales. Los animales simbolizaban el sacrificio de Jesús. Entonces Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente. ¿Cuáles eran las transgresiones? Se compraban y se vendían esclavos. Entonces era la ley para desarrollar la empatía hasta que Cristo llegara. Una vez que Cristo llegó, ya no es mediante la ley que se desarrolla la empatía, sino mediante el Espíritu Santo. Por eso le hago la siguiente propuesta: ya usted es una nueva criatura, no permita a nadie que le tiente, póngale límite. Satanás va a seguir usando la misma cuerda que usaba antes para traerlo de nuevo. Entonces póngale límite a toda esa persona, porque usted tiene derecho a modificar su propia conducta y establecer límites. Póngale límite, por favor. Entonces, aparte de que la ley tiene la capacidad de ayudarle para que usted desarrolle la empatía, tiene la capacidad de obligarle a creer en la resurrección mediante sacrificio de animales. Entonces concluyo con los siguientes puntos: considerando que la ley pertenece a la circuncisión y que la ley es para desarrollar la empatía hasta la venida de Cristo. Considerando que una vez que vino Jesucristo, ya no es por medio de la ley que se desarrolla la empatía, sino por medio del Espíritu Santo. Considerando que Dios le creó libre, usted entonces debe de modificar su propia conducta y establecer límites. Y para modificar su propia conducta debe de usar la Biblia. También para establecer límites debe de usar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de los límites que estoy estableciendo? ¿Qué dice la Biblia de la conducta que estoy modificando? Modifico mi conducta
conforme a la Biblia y establezco límites conforme a la Biblia. Debo de saber si lo estoy haciendo conforme a la Biblia o no. Recuerde que debe de modificar su propia conducta y establecer límites conforme a la Biblia. Se despide de usted simplemente su hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino de su programa El Hombre y la Biblia. Les recuerdo, todo el que obliga a otra persona es narcisista. Trate de escuchar las 9 razones por las que un padre narcisista no ama a sus hijos. Si un padre narcisista no ama a sus